Hola Manuel, Hola, buenas tardes, doctora. ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Ya de vacaciones o todavía no? No, ya mero, doctora. Ya mero, ya el viernes, con el favor de Dios. Pues ya mero. Ya mero. Falta el mero, como dicen. Sí, pues ya nada más ese pedacito. Y todavía no se tiene, ¿ya arregló o qué hizo para lo del cambio? Ya, fui la semana pasada a IASESH y ya me dieron la orden de presentación. Ya con el favor de Dios, ya me presento a Saucillo. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Sí. Entonces va avanzando todo. Ya va fluyendo todo conforme lo planeado. Qué bueno. Vi que estuvo en una tesis de sinodal, ¿cómo le fue? Bien, pues apenas llevo dos experiencias de ese tipo. Ajá, Invitación del doctor Jorge y no, pues muy padre, doctora, muy bonita experiencia. sí, Sí, sí es interesante, ¿no? sí, la verdad, pues ahí aporta unas sugerencias uno y no, muy padre las investigaciones. Ah, qué bueno. ¿A quién fue la que le tocó? No me acuerdo, ahí vi en el chat. Híjole, no recuerdo el nombre, doctora, pero me tocó el doctor Espinosa también, fue el primero. Y luego Ah, creo que Janet se llamaba, no estoy muy seguro, pero no, es muy padre las dos. estuvo usted, Jorge, ¿y quién? Y Y la última estuvo el doctor López Loya, sí, López Loya, sí. sí, y la primera me tocó con el doctor Navarro Wegman, Ah, pues muy bien. ¿Qué sí. dice? ¿Se acuerda cuando era estudiante del doctorado? ¿Sabe qué noto? Pues los nervios que tenía yo también en ese momento, también lo veo en los compañeros y compañeras, Claro, sobre todo los nervios. sí. Sí. Pero se me hace muy padre la postura que toma la institución en cuestión de contemplar que el examen de alguna manera ya es redundante, ¿no? El examen, este, o De la tesis. exposición ahí ante sinodales. Se me hace interesante, no lo había visto en ninguna otra institución. Sí, y es como centrarlos en el planteamiento de que ya terminó y ahora su postura no es la que ejerce en la docencia o en donde esté, sino que es de ser investigador y tener esa visión, ¿no? Esa visión de investigador. Así es, que es la intención, ¿verdad? De finalizar un doctorado, el investigar. Sí, sí. Ah, Pues miren, muy mi bien. compañera, yo sé. Sí, qué bueno, Manuel. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hola, Jocelyn, buenas tardes, qué gusto. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo está, maestra? Bien, ¿usted? Bien, yo sé. ¿Qué Qué tal? bueno. ¿Y tu Igualmente. baby? ¿Cómo están? Aquí, aquí, mira, ya, gracias a Dios, ya un poquito más adaptadas. Ah, qué bien, ¿no? Sí, Felicidades, Dios te la bendiga. Sí, muchas sí, gracias. muchas felicidades. ¿Cuánto tiene su bebé? Justamente cumple 2 meses, maestra. Ah, pues sí, poco a poco. Sí, así es. Sí, en eso andamos, por eso andaba batallando un poquito más en conectarme. Que sí Ajá. me conectaba antes, o sea, sí era más. Aquí el compañero Manuel y yo. Sí, éramos los que más estábamos aquí presentes, pero sí se me complicó un poquito más, pero ya, aquí voy agarrando ritmo. Disfrútela mucho, porque Gracias. luego van creciendo y luego dicen, ay, ya me acuerdo cuando era así y así. Y Sí, de no, verdad. sí, cada día disfrute lo que va haciendo, lo que va cambiando, todo. Muy Sí, bonita muchas gracias. experiencia, yo creo. Sí, totalmente, gracias. Qué bueno, pues bienvenida. Esta es la tercera sesión de esta materia de seminario integrador. No sé si vio la grabación de la primera sesión donde les explicaba yo que
lo que les pone ahorita en el chat, que con esta materia se van a titular ustedes. Ah, sí, Entonces, sí. es más que en las otras, en esta sí es muy importante que estén, si pueden estar presentes mejor y que estén al día en las actividades, porque a partir de lo que hemos ido haciendo, se va formando el proyecto y más a partir de esta sesión. Sí, ¿Mm? Entonces, y de todos modos, ya saben, cualquier duda, pues por WhatsApp me pueden localizar y ahí vemos qué perfecto, pasa. sí. Muchas gracias. No, de nada. ¿Usted dónde trabaja? Ahorita actualmente estoy en el gobierno municipal, en el órgano interno de control. Ah, ok. ¿Aquí en Chihuahua? Así es, en el municipio de Chihuahua. Ok, pues entonces tiene muchos elementos para conocer lo de las políticas públicas y Mm, demás. sí, sí, ahí sabemos poquito. Sí, perfecto, Jocelyn. Pues bien, muy bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a iniciar, Manuel, con nuestra tercer sesión, que es vamos a la mitad. Entonces ahorita ya empieza esta materia a ponerse todavía más interesante por los que vamos a ir avanzando hacia el proyecto, ¿ok? Entonces, los temas que hemos ido viendo, primero vimos y nos adentramos en lo que es la administración y política pública, luego después en identificar problemas sociales, que fue lo que trabajaron ustedes la semana pasada. Y esta semana vamos a ver lo que es la planeación estratégica y lo que conlleva esa planeación estratégica, ¿ok? Bueno, vamos a recapitular cómo nos fue con las actividades de esta semana. El tema de esta semana fue la identificación de problemas sociales. Entonces, ¿qué les pareció, qué les llamó la atención, qué les pareció más interesante, qué dificultades tuvieron en sí al hacer las actividades y al ver el contenido de las actividades? Las actividades que trabajamos esta semana fueron dos. Uno fue participar ustedes en el foro sobre cuáles son los principales problemas sociales en México, que hicieran su aportación y además opinaran sobre las aportaciones de cuando menos dos de los compañeros. Y la otra fue el análisis del video del material 4, Pobreza, Desigualdad y Política Social en México, y iban a elaborar este resumen de este video, ¿ok? ¿Cómo les fue con estas dos actividades? Bien, en lo personal se me hizo interesante. El video sí estaba un poquito extenso, pero sí tuve oportunidad de escucharlo, Ujú. pero sí se me hizo muy interesante ambas actividades. Ok. En cuanto al video, Jocelyn, ¿qué se le hizo interesante? La Eh, información, la postura de los ponentes, la organización de la información, ¿qué le pareció más interesante? pues ahora sí es lo que hablábamos, bueno, lo que hablaban ahí en el foro, no sé qué era exactamente, que de las personas que en realidad se benefician muchas veces pues con los resultados que emitía eh, de lo que estaban hablando. Ahorita no tengo aquí mi tarea, es que la tengo en la lab, pero yo ahorita no la tengo aquí, pero sí se me hizo interesante la postura de los ponentes. Ok, muy bien, gracias. Manuel, Híjole, no, pues las dos tareas muy interesantes, tal como lo dice mi compañera Jose, pero a mí me llamó mucho la atención el video, doctora, la verdad. Yo me lo aventé en dos partes porque sí estaba extenso, largo, sí. pero no, se me hizo muy interesante. Primeramente, pues la perspectiva de los investigadores, ¿verdad? Como egresados o como evento
eh, en el cual tuvo influencia el Colegio de México. El Colegio de México tiene una tradición en la investigación muy fuerte aquí en el país y sobre todo en la investigación positivista, como buenos sociólogos, Ujú. llevaban a cabo pues investigaciones de orden cuantitativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues sus investigaciones se basan en datos duros a nivel macro, entonces es lo ideal, ¿verdad? En estos casos, tomaban fuentes ahí del INEGI, de otra institución con siglas parecidas, pero sí lo que me impactó mucho, doctora, bueno, primeramente yo visualicé un contraste en los datos. Por Ujú. ejemplo, ellos mencionaron que disminuyó la pobreza en general, sobre todo la pobreza moderada. Sin embargo, la pobreza extrema todavía los índices están Muy igual, altos. inclusive aumentaron desde el gobierno de López Obrador. Sin embargo, ya en el último ponente se me hizo muy interesante porque me di cuenta que cómo influyen o el grado en que influyen las políticas públicas Ujú. en la economía de un país, porque ahí lo mencionó el ponente. Totalmente. Nosotros de fuera podemos adoptar una opinión partidista, ¿verdad? O sesgada, Claro. pero los datos, e inclusive él lo mencionó, pues así tal como lo refería el antiguo presidente López Obrador, él decía, tengo otros datos y quizás nosotros también adoptamos esa postura en ocasiones, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestras creencias, sin Sí. embargo, los datos reflejan una realidad totalmente diferente. Sabe que acabo de leer un libro muy interesante también de una egresada del doctorado de Harvard en economía, Viri Ríos. El libro se titula, es analista política también, se titula Así no es, y precisamente ella desenmascara esos mitos que hay en la población, ¿verdad? De que decimos, ay, es que los ninis, pues que bien, bien a gusto reciben su dinero y todo, bueno, nuestras creencias, ¿verdad? Pero ella desenmascara todos esos mitos con datos duros precisamente y pues dice, no, pues es que realmente en estas generaciones son las que trabajan más y repito, o sea, lo que más me impactó es cómo el ponente mencionó que realmente las becas universales, este, que ya se confieren a nivel de derecho constitucional, pues han coadyuvado precisamente a minimizar la pobreza, aunque nosotros tengamos otra percepción, ¿verdad? Entonces, yo lo relacioné mucho con la situación que estamos viviendo actualmente los maestros. Por ahí decía, ahora que nos estamos pensionando todo el mundo a través de las Afores, pues vamos a tener en nuestro futuro unas pensiones raquíticas, ¿verdad? Y muy precarias, él usa ese término precarias. Sin embargo, pues las pensiones universales precisamente han ayudado a equilibrar esa situación. Entonces, lo que más me impactó es, repito, cómo inciden las políticas eh, sociales, las políticas públicas, perdón, en, en la economía de un país a nivel macro. Eso es con lo que más bueno, con lo que me quedo, doctor. Ok, muy bien. Y en esto, o sea, las políticas públicas, veíamos la vez pasada que surgen para atender problemas sociales. Y entonces de ahí se apoyan en leyes de planeación y en documentos que propician este trabajo de planeación de políticas públicas. Pero aquí la importante también de los videos es que, fíjense, este video es del 2022. Yo lo seleccioné porque hay tres posturas de académicos, de diferentes ramas, ¿no? El que participa al último, pues es economista, la maestra que habla o da en política y el otro que él atiende mucho la área de la pobreza y se va, como dice Manuel, a analizar mucho los datos cuantitativos y analiza más a profundidad
y se va todavía más a profundidad a lo que presenta ahí que lo que presenta la docente, la primera ponente o los demás. Entonces, la semana pasada veíamos que la información que tenemos a nuestro alcance puede ser de periódicos, puede ser de youtubers, puede ser de analistas políticos, puede ser de teóricos y pueden ser también académicos, entre otros. Y entonces el nivel de profundidad que lleva cada uno de ellos a investigar de lo que está hablando, eso es diferente. Entonces, no podemos quedarnos con lo que dice el youtuber porque él trabaja de dar la información al momento, no profundizando como lo haría un periodista. Y depende del tipo de periodismo, ¿no? Igual que un político, un analista político que se aboca a eso y hace contraste y revisa a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel internacional, etc. Pero luego los académicos trabajan esta información y profundizan con investigaciones que se han realizado, con documentos teóricos y van bajando la información con los alumnos, ¿sí? Entonces, esos puntos de vista van a ser diferentes dependiendo yo en quién me quiera apoyar. Porque, por ejemplo, si nos vamos al video, en el video, ¿ustedes creen cómo vieron la postura en cuanto al problema social de la pobreza? De si se ha logrado erradicar o no, en cuanto a los tres ponentes. ¿Estaban de acuerdo? ¿Por qué no, Manuel? No, porque como usted comenta, por ejemplo, la primer ponente, eh, pues sus datos reflejaban otra realidad totalmente distinta a la del tercer ponente. Totalmente. Es a lo que yo me refería en cuanto al contraste, en cuanto al contraste de los datos presentados. Y sí, me imaginé que debieron de tener algún sesgo, me imagino, ideológico, político, no sé, O quiero. también la decisión de hacerlo como por encima, ¿no? Que dicen, vamos a dar estos datos por encima. Igual que ya saben, cuando publicamos datos por porcentaje es muy diferente la visión que cuando lo presentamos por número, ¿no? Entonces, aquí estas tres visiones, ¿cómo las ve usted, Jocelyn? Igual, o sea, como comentaba pues mi compañero Manuel, que todas las políticas públicas para que funcionen deben de ser, o sea, debemos de tener diferentes fuentes y metodologías para ofrecer una imagen pues más clara y completa. Ujú. Y asimismo, pues ahora sí que las políticas públicas deben de ser, yo siempre he pensado, incluyentes y efectivas. No solamente deben de buscar el crecimiento económico como tal, sino que también deben de tener una equidad social. Y al tener esta equidad social, pues tenemos más oportunidades de fortalecimiento social o el bien común, pues va a ser mejor en sí. O sea, porque el cómo dar simplemente beca, o sea, es un ejemplo. El dar becas, tú piensas que ya estás erradicando con la pobreza. Pues no, No, porque no a todo mundo le está llegando esa beca que tú estás dando. sí. Ujú. A mí me llamó la atención, por ejemplo, cómo le llaman, yo no sabía, en cuanto, yo sé que son becas o apoyos a los adultos mayores y etcétera, pero son apoyos de transferencia. Y ese es el concepto, ¿por qué? Porque yo le deposito al otro, ¿sí? Es un medio por el cual yo tengo o sea, al que le doy el dinero, el apoyo, tiene una cuenta y yo le transfiero desde el servicio de la atención del programa de bienestar, ¿no? Y entonces son apoyos de transferencia. Y esos apoyos de transferencia son los que se dan al adulto mayor, al joven, al niño, a todos los que se les da
tipo becas, son de transferencia esos apoyos. Pero por otro lado, también me llamaba la atención cómo esta parte de alcanzar a ver el todo desde lo social, que como dice usted, no solamente es la economía, sino también que impacte y que sea equitativo y que sea inclusivo y que sea de calidad. Entonces, el querer estar abarcando los programas sociales de apoyos y dar el apoyo de transferencia, resulta que el análisis que ellos presentan también nos da a conocer que se cerraron y se quitaron otros apoyos, como las guarderías para los trabajadores o las guarderías a las que se podían abrir en las comunidades. Y entonces decían, es que eso también es necesario, ¿sí? Y luego otra parte, bueno, es que estamos viendo que no es que eso no es malo, los apoyos están bien, pero el tener como un parámetro de a quién se lo das, qué requisitos para darlo, porque si no se da a todos, pero se descuida esta otra parte dentro de la pobreza que no afecta. Pero les digo, vemos el todo, ¿no? En todo el análisis, todos los indicadores que tienen que ver con estos programas sociales. Entonces sí, es muy interesante, pero entonces cuando hagamos algo que tenga que ver hasta con comentar y participar, pues ahora sí que hay una responsabilidad de ver y leer y documentarnos más a fondo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a la primera actividad para ir avanzando. La primera actividad fue el foro sobre los principales problemas sociales en México. Vamos a que comenten cuáles fueron los problemas sociales que ustedes consideran más importantes en México. Revisen lo que subieron, por favor. Si no lo tiene ahí Jocelyn, yo lo tengo y bajo la información. Usted me dice. Sí, aquí lo estoy buscando en mi correo. Plataforma. Ok, Aquí déjame ver y si no puedo, sí le comento, por favor. ok, claro. Manuel, ¿qué pusimos ahí? Híjole, pues yo plasmé ahí que para un servidor es definitivamente uno de los problemas más arraigados, la pobreza, la corrupción. ¿Qué más pusimos por ahí? Inclusive mencionamos ahí que varios de los componentes, de los elementos que se consideran como problemas sociales están entrelazados. Por ahí plasmé. ¿Por qué? Porque bueno, yo lo veo, también por ahí yo se comentó, creo que es muy palpable una cultura materialista, individualista en la sociedad. Creo que hay una pérdida axiológica muy, muy importante derivada, pues, de estos factores, por ejemplo, la cultura del narco, que está muy arraigada inclusive en la cultura, en el folclore ya, Ah, inclusive en las canciones, este, en el actuar de los jóvenes. este, Aquí, como usted me hizo el favor de plasmar ahí el documento, pues también de ahí se derivan otros problemas como la inseguridad, la violencia, la corrupción es definitivamente un tema que ahorita está muy ad hoc, ahorita, ¿no? En Chihuahua, ¿no? Ahí con el tema del llamado cartel inmobiliario, ¿no? Que por ahí se menciona también que inclusive personas ahí del Implan están involucradas, pero bueno, son muchísimos los problemas, pero creo que también voy de acuerdo, por ejemplo, lo que mencionaba nuestro expresidente. La corrupción funge como uno de los principales problemas y lo vemos desde nivel micro, desde que observamos dar una mordida a un agente de tránsito de vialidad hasta exacto. nivel macro, ¿no? Cuando
Vemos que expresidentes tienen relaciones ahí muy, pues, muy dudosas con personajes, pues, de actividades no ilícitas, no lícitas, perdón. Entonces, hay de todos los niveles la corrupción. También el nivel educativo que tenemos en el país, creo que va muy arraigado también a la falta de la lectura. Hay mucha ignorancia y de ahí se desencadenan pues creencias, percepciones que pues difieren y contrastan. Entonces, pues creo yo que esos son los problemas principales, doctor. En cuanto a la baja calidad de la educación, porque bueno, aquí la ventaja es que usted está inmerso en esto. ¿A qué factor, o sea, en qué indicador lo situaría más? Porque bueno, sí, no sabemos leer, pero tampoco sumar ni restar, ni resolver problemas, ni los valores, ni muchas cuestiones, pero en cuál aspecto lo vería principalmente, Manuel? Híjole, pues es que son varios los indicadores en cuanto, si nos vamos, si tomamos como referente las pruebas estandarizadas, pues yo creo, yo soy de la idea que también esas pruebas estandarizadas, si bien son útiles porque nos dan un referente, nos indican en qué nivel estamos con respecto a otros países, pues también no son muy justos porque, pues no la misma situación que se vive aquí en el país a otros países, definitivamente desde la cultura, desde la cosmovisión que tenemos de la realidad, desde las condiciones socioeconómicas, pero bueno, eh, en cuestión de lectura, en cuestión de investigación, estamos en pañales, en cuestión de rezago, creo que también hay bastante rezago. No sé si la cobertura ya haya disminuido, creo que íbamos bien en cobertura, pero no sé, doctora, a grandes rasgos creo que esos son los principales indicadores que creo que yo, bueno, que yo relaciono precisamente a la baja calidad de la educación. Ok, muy bien. Gracias, Manuel. Jocelyn. Sí, yo también pues aparecemos muy parecidos Manuel y yo puse varios, puse como la pobreza y desigualdad, inseguridad y violencia, corrupción e impunidad, educación y salud con desigualdades, violencia de género, migración y desplazamiento forzado. En estos, en el que más me gustaría así como que profundizar, eh, porque pues lamentablemente la pobreza y desigualdad pues ya la sabemos muy bien, ¿no? Igual inseguridad y violencia, pero corrupción e impunidad es algo que todos los días, pues yo en mi trabajo es algo que veo, porque es algo que pues el órgano interno de control se dedica, ¿no? A buscar y, y pues a encontrar. Y lamentablemente, pues muchas veces el recurso público nunca llega a donde debe llegar por falta debido a la corrupción que todavía existe y que todavía hay, y por más transparentes que seamos, muchas veces aún así siempre hay una fuguita por ahí, ¿no? Eh, el gobierno, pues lamentablemente el gobierno federal quitando y eliminando todos los poderes autónomos, pues claro que es lo que quiere, pues que se vaya la transparencia para no rendirle cuentas a nadie. Y siento que eso es algo que en vez de hacer irnos hacia adelante, pues estamos retrocediendo, ¿no? Por falta Ujú. de transparencia. Educación y salud con desigualdades, pues vaya, como comentaba mi compañero Manuel en educación, ahora sí que él lo vive también ahí a diario un poquito. Y salud con desigualdades, pues todos los días yo creo que vemos noticias, ¿no? Que el IMSS, que ahora colapsó, que se quedó sin luz la clínica tal, que no hay insumos. Lamentablemente eso viven pues los ciudadanos todos los días y es algo con lo que pues no sé si algún día vayamos a mejorar, ojalá que sí, ¿verdad? Y siento yo que esos son mis puntos de vista, pues los problemas más sociales en México que tenemos. Ok. En cuanto a esta parte de corrupción e impunidad, el Ujú. problema principal lo centraría en que no, o sea, no está reglamentado
o sí está reglamentado, pero no se respeta. Exacto, está reglamentado, pero no se respeta. Ok, Y porque perdón. las leyes y eso están, ¿no? Pero luego si no las respetamos, Sí, pues sí, pues tristemente la impunidad impide que se sancione a quienes, pues como yo lo comenté, se sancione a quienes cometen estos actos, lo que genera desconfianza en las instituciones y pues que los claro. ciudadanos digan, o sea, tristemente, ¿no? De que todos los políticos son iguales y todos van a robar, ¿no? A esto más que nada. Y eso es a nivel mundial, esa Ah, claro. conceptualización, ¿eh? Sí, 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 claro, sí, la corrupción es aquí en México y en muchísimos países más, o sea, es algo con lo que tristemente vivimos a diario en muchos lados. ¿Qué creen que la corrupción sea cuestión de cultura o Eh, cuestión de lo que decía Manuel de esta visión y esta de querer tener y de querer el materialismo sobre todas las cosas? Porque la impunidad y la corrupción va hacia qué apuesta, hacia mejorar la economía, hacia tocar la economía o a qué. Jocelyn. ok, perdón, pensé que comentaba mi compañero Manuel. ¿Me puedo repetir la pregunta, por favor? O sea, ¿hacia qué cree que está, o sea, la corrupción y la impunidad Ujú, tienen que ver con qué factores? Con que quiero afectar a los demás porque económicamente me voy a beneficiar ujú, y centrado en el materialismo, ¿no? En tener ujú. más sobre los demás. Sobre los demás, sí, Eh, totalmente. Ujú. pero eso es cuestión cultural. ¿O es cuestión de dónde? O sea, ¿culturalmente eso lo tenemos aprendido o es cuestión de algunos cuantos o qué? Híjole, pues para mí sí creo que es cuestión de cultura, ¿no? Y una cosa que hay que dejar bien en claro, o sea, que la corrupción nunca se va a acabar. O sea, la corrupción siempre va a haber, nada más la corrupción se tiene que ir tratando de combatir, o sea, de ir erradicando la valla. Pero sí siento que es tema de, es que no sé si de cultura pudiera ser, para mi punto de vista, claro. Ok, muy bien, Jocelyn. Manuel, ¿qué pensamos? Híjole, es difícil responder esa pregunta porque creo que tiene varios componentes también, varios factores, así como la pobreza tiene varias dimensiones, creo que también la corrupción, doctora, porque definitivamente sí tiene algo de cultural, pero yo creo yo sé, nos podrá decir con mayor seguridad ella qué observa ahí en gobierno. Por ejemplo, yo le puedo comentar lo que veo en una escuela, pero Ujú. en gobierno, pues yo no tengo la experiencia, pero también yo tengo una teoría de que puede ser a lo mejor no la organización, sino las personas, pero no sé la verdad. Creo que también hay un factor ahí cultural, pero híjole, siempre hay un inédito viable, ¿no? Como dice Freire, hay un sueño guajiro ahí de querer erradicar la corrupción y de repente vemos personas ejemplares, pero también observamos personas, pues no muy gratas, ¿verdad? Y yo en mi escuelita precisamente pedí mi cambio porque pues yo observaba que estaba secuestrada, ¿verdad? Había demasiada corrupción por parte de mi director. Ya le comenté, doctora, que pues los recursos se manejan a discreción, el Mm, manejo de los recursos y, pues, híjole, yo creo que es algo personal, a lo mejor la personalidad también tiene ahí que ver, pero también creo que es parte cultural. eh, no sé, no sé, es difícil responder, no sé si yo se me desee complementar ahí. ok. Tiene que ver con varios factores, ¿no? Como dicen ustedes, aquí tendríamos que hacer una investigación específicamente sobre cuáles son los factores que inciden para atender la corrupción
o para que suba el índice de corrupción. ¿Sí? Eso sería también muy interesante, porque hay cuestiones que tienen que ver con culturalmente, ok, fíjense bien, como sociedad, cada quien hacemos lo de beneficio personal, pero no atendemos al otro. Un caso muy sencillo, y que hay un caso que acaba de pasar, pero ya había pasado acá al sur de la ciudad, el hecho de que atentaran y mataran a un niño en una de las colonias, otros niños, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la sociedad que está alrededor? ¿Sí? O sea, es un problema social, pero es un problema social porque yo veo para mí y no me interesa lo que, si el vecino está mal, si el vecino se droga, si el vecino está enfermo, si el vecino... O sea, no hay una participación social hacia el otro. Eso por un lado, o sea, somos muy individualistas también en muchos de estos aspectos. Ahora lo que acaba de pasar con el niño y la sociedad, o sea, si estaba en el parque, si estaba en la casa, si salieron con él, nadie se dio cuenta. ¿Sí, Manuel? No, nada, es que sabe que ahora con su comentario, doctora, también pues se me vino a la mente que en algunas otras ocasiones también me he puesto a reflexionar acerca de eso y creo que también tiene mucho que ver lo que usted comenta, que en ocasiones pues no todos sentimos la misma empatía No, por nuestro prójimo. Es decir, si yo busco mi propio bienestar o mi propio, pues sí, mi propio bienestar, pues de alguna manera, como usted comenta, soy muy individualista y tengo una perspectiva, una creencia. Sin embargo, cuando yo creo que el bienestar debe estar para todos, no nada más para unos cuantos, es cuando las cosas cambian. Y ahí es donde surgen posturas políticas, teóricas, filosóficas, y creo que ahí radica mucho, mucho del problema. Cuando yo tengo esa empatía de decir, es que la economía y no nada más la economía, sino los satisfactores de cualquier tipo deben de estar más equilibrados para la mayoría, si es posible, de la población o para todos, simple y sencillamente. Pues yo tengo una visión, sin embargo, cuando yo digo, no, pues no importa que el rico que ya tiene millones y que nunca se va a terminar esos millones, tenga más, pues ahí tengo otra perspectiva de la realidad en la cual estamos inmersos. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que nuestro modelo económico hegemónico también incide mucho en esa totalmente. visión, en esa percepción, inclusive en nuestra visión. El colonialismo también incide demasiado en nuestra realidad y en nuestra perspectiva, en nuestra creencia. Como bien decía mi compañera Jose, inclusive en los roles de género, la colonialidad y el colonialismo incide de sobremanera y también en el sistema económico político hegemónico en el cual estamos inmersos, porque pues ese sistema hegemónico en el cual estamos, pues privilegia el individualismo y pues el pensar nada más en unos cuantos y no es posible que a nivel mundial el 1% tenga el 90% de la riqueza y el resto, pues no, ¿verdad? Y de ahí surgen, repito, pues las percepciones, creencias, teorías político-filosóficas, etcétera. Y ahí incide la educación, en todo eso, porque no podemos dejar de ver que en la educación se decide el tipo de hombre que estás formando y para qué lo estás formando. ¿Ok? Entonces, esto sería fundamental, estos indicadores y la visión que se va teniendo, pero haciendo esa investigación a profundidad, como ver, bueno, qué es lo que está incidiendo, ¿no? Bueno, muy bien. Voy a Doctora, compartirles de sus otras compañeras lo que pusieron, ok. Ujú. porque tuvieron, hay relación, ya no le pareció, yo creo, al perrillo, ya está ladrando. Doctora, yo creo que también, como usted comenta, sí falta complementariedad ahí en los datos. Es decir,
pues llegar a más profundidad, Claro, porque los datos duros reflejan una realidad que no siempre es la que refleja otra metodología. Un servidor hace 3 años terminó una investigación acá en Punto Oriente, acá por más o menos por San Guillermo, donde usted refería ahí la noticia que pasó de los niños. Yo me puse a investigar acerca del ausentismo porque en esa región faltan mucho los estudiantes y nosotros los docentes teníamos una creencia, ¿verdad? Decíamos, no, es que es cultural aquí. Sin embargo, ya cuando hice entrevistas a profundidad y yo me di cuenta que nuestra percepción y nuestras creencias, pues estaban muy erradas, ¿verdad? Ahí están hacinados 20 personas, ¿no? Bueno, no tantas, pero 10, 15 personas en 2 recámaras. Me decían, bueno, me llegaron a decir los chavos, hay días que no como. Entrevisté a un chavito de segundo de secundaria y esto fue un patrón, también, eh, bueno, sus papás, su mamá vivía con nada más con la mamá. Ahí predominan los hogares monoparentales y como siempre, pues son liderados por el hogar por una mujer, ¿verdad? Este, pero aquí cuando entrevisté a este chico me dice, no, pues mi mamá me deja 2 semanas solo y luego vuelve una semana. Y al preguntarle, ¿y cómo vives? ¿Cómo subsistes aquí cuando estás solo? No, pues me deja algo de dinero y yo me hago comida o si no, como ahí con un vecino, una vecina o pues ahí yo sobrevivo como puedo. Y bueno, para no aburrirlas ya, pues viven en los sectores vulnerables una realidad totalmente diferente a la que nosotros concebimos, a la cual nosotros estamos acostumbrados, porque estamos inmersos en otro tipo muy diferente de realidad. Entonces, nada más quería agregar eso, doctora, que sí hace falta la complementariedad en los estudios. sí, y luego con esto de las creencias que influyen en el docente, de que en función de mis creencias así trabajo o no trabajo con los alumnos, porque cuántas veces no creemos, no, este ni aprende, ahí lo voy dejando. No, este ni viene. Y luego, ¿y sabe por qué no viene? No, pues no viene. Y le habla a la mamá y no viene. Y ahí se va quedando. Y después, ya es adulto y no tiene profesión y no tiene trabajo y llegan a ser delincuentes y no sabemos por qué, ¿verdad? O sea, el impacto. Yo siempre me acuerdo, en una ocasión me tocó una experiencia con un alumno que yo era directora de una escuela de educación especial de jóvenes y este alumno llegaba todos los días delgadito, delgadito, así moreno, muy alto, porque son ya jóvenes y adultos. Y llegaba, hagan de cuenta, como que no se bañaba y así como sucio y total que viene el maestro y dice, es que ya no lo aguanto, no hay yo qué hacer con él, porque no se baña y yo le digo que se bañe y no sé qué. Y entonces le decía yo, bueno, y ya habló con él, ¿por qué no se baña? Dice, es que no me dice nada. Estamos hablando de una persona con discapacidad intelectual. Entonces decidimos que fuera la trabajadora social a hablar con la mamá a su casa. Y cuando viene la trabajadora social nos dice, pues es que no le podemos pedir que se bañe si no sabemos dónde vive. Vive en una casa de cartón en el cerro y entonces en tiempo de frío meten un bote con basura, con palos y le prenden para calentarse. Entonces, ¿de dónde va a oler el otro a flores? ¿Verdad? Y entonces, el tener la creencia de que si yo lo veo así o así no va a responder en la escuela es muy común y entonces nulificamos esas posibilidades de que el alumno pueda avanzar. Y así es. Así es, doctora, y ahí se evidencia también, por ejemplo, en ese tipo de estudios, la necesidad de un sistema nacional de cuidados, porque tristemente, pues ustedes sabrán como mujeres que la responsabilidad de los cuidados, aparte del hogar, pues recae
La tristemente y mujer históricamente. principalmente. Así es, entonces ahí imposibilita a la mujer de desarrollarse socialmente, laboralmente y por ende económicamente. Entonces, pues es un círculo vicioso y pues hay muchas políticas públicas que faltan. Sí, que hay que ir avanzando. Bueno, este es el trabajo de Lourdes. Ella nos dice que los principales problemas sociales, así al igual que ustedes, lo ponen la pobreza, el rezago social y la desigualdad. Y aquí nos dice que millones de personas viven en carencias que van más allá del ingreso. Por la falta de educación, la vivienda adecuada, el acceso a la salud y a los servicios. Todo se relaciona con lo que pusieron ustedes. Dice que hay avances en las brechas entre regiones, grupos sociales y género, que sigue siendo profunda esa brecha entre esos grupos. Chihuahua refleja estas desigualdades, si bien tiene indicadores estatales más favorables que otras entidades, comparándonos con otras entidades del país. Aún así, persisten rezagos significativos, sobre todo en zonas rurales y municipios serranos, donde el acceso a servicios y oportunidades es limitado. Y en este caso, pues la inseguridad, el rezago educativo y la falta de infraestructura también que afecta la calidad de vida. Y aquí ella habla que Delicias, aún catalogado con bajo nivel de marginación, enfrenta desafíos específicos. Existen colonias y localidades con rezago moderado y alto, viviendas sin servicio básico, carencias en salud, el empleo informal y un déficit importante de estructura urbana y conectividad. Ya se refiere ella específicamente a su comunidad. Y ella dice que considera replantear cómo concebimos y medimos el desarrollo. No basta con hablar de crecimiento económico o indicadores macros. El verdadero progreso se refleja en el rostro de una niña que pueda estudiar sin miedo, una madre que accede a servicios de salud dignos, un joven que encuentra oportunidades sin verse obligado a migrar o solo ahí empieza la verdadera transformación. Y bueno, parte de esto parece que nos escuchó, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando. Y luego tenemos déjenme ver, Manuel, Jocelyn Teresa. Teresa nos plantea que México atraviesa una serie de problemas sociales complejos que afectan directamente el bienestar de la población y limitan el desarrollo equitativo del país, o sea, no hay equidad. Uno de los principales es la pobreza, que impide a muchas personas acceder a servicios básicos como salud, educación, vivienda digna y alimentación. Esta situación se agrava en la desigualdad social y económica, que se ve muy marcada en diferentes regiones, clases sociales y grupos de población. La violencia y la inseguridad derivadas, como decían también, del crimen organizado, la impunidad, genera un ambiente de temor y desconfianza. La corrupción también, muy relacionado con lo de Jocelyn. La educación, que enfrenta retos importantes también. A esto se le suma el desempleo, los empleos informales sin prestaciones, el problema de salud pública que no son atendidos de manera oportuna, la violencia de género y finalmente el deterioro ambiental causado por la contaminación, la deforestación y el cambio climático. Ella sí se amplió un poco más relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Todos estos problemas están interrelacionados y requieren un esfuerzo entre gobiernos, sociedad civil y la ciudadanía para buscar soluciones reales, justas y sostenibles. Bueno, muy bien. Estos fueron los problemas. Es muy común centrarlo también en la pobreza, porque pues esto lo vemos, ¿no? En la calle, muy comúnmente. A lo mejor sí no sé qué tantos niveles de corrupción sé que hay, pero no sé ni dónde ni porcentajes.
Eso sí tengo que ahondar, pero lo que se ve es lo otro, ¿no? Que todos hablaron de ello. Bueno, ahora sí vamos a comentar ya más específicamente lo que resaltaron ustedes en su resumen sobre el video de pobreza, desigualdad y política social en México. En cuanto a los resultados que presentan estos ponentes de la encuesta del INEGI, ¿no? Si quieren abrir su documento, si no lo tiene Jocelyn, aquí lo tengo. Sí, aquí lo estoy abriendo, hasta. Gracias. ¿Usted de profesión qué es, Jocelyn? Abogada, licenciada en Derecho. Fíjese que le iba a atinar, hombre. Sí, Sí. porque Si quiere, ya tiene su documento, Manuel. Creo que ya, doctora. ¿Qué resaltó? ¿Qué nos quiere complementar, comentar de lo que resaltó del video? A ver, mire, primeramente, no sé si observó, yo hice mi resumen así muy escueto. La verdad, Ajá. primeramente, en, comenté aquí, plasmé que el componente económico, según la primer ponente, era el único indicador de pobreza antes de Coneval Ujú, y, y se agregaron como dimensiones los derechos, algunos derechos sociales. Los compromisos del pasado gobierno se enfocaron en los derechos humanos. También plasmé ahí que los mandatos de ley eh, de desarrollo social son los siguientes: coadyuvar al mejoramiento de los programas sociales, niveles geográficos de representatividad, pobreza identificada en espacios de bienestar, derechos, territorio. Se señaló las dimensiones a incorporar y por ahí se mencionaron que la fuente de información fueron generados por el INEGI. Y posteriormente agregué ahí que en la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares también fungió como un indicador o como fuente de datos. Se tomaron en cuenta los gastos de las canastas, la canasta alimentaria y canasta no alimentaria. Ahí nos mostraban una gráfica en la cual hacían una comparación en la línea de pobreza extrema por ingresos en las zonas rurales y en las zonas urbanas, y evidentemente pues estaba más alto los índices en las zonas urbanas. Eh, por ahí mencionaba el video oh, que los derechos sociales incorporados a la mediación multidimensional de la pobreza son la calidad y los espacios de la vivienda, ajá. el piso de tierra, por ejemplo, piso de lámina o cartón, muros de carrizo, láminas de cartón, esos son en referencia a la calidad y espacios de vivienda. Y a vivir más de 2.5 personas por cuarto. La alimentación se mide en 4 niveles de seguridad alimentaria: en seguridad moderada o severa, alimentación nutritiva y de calidad. En cuanto al rezago educativo, se mide en el nivel alcanzado en cuestión de educación, acorde a la generación. En cuestión de seguridad social, los indicadores fungen, eh, bueno, que fungen como indicadores son la cobertura de seguridad social y las pensiones. En cuanto a servicios de salud, se mide el reconocimiento de posibilidad de demandar servicios de salud, y en cuestión de servicios básicos de vivienda, se eh, constata si hay agua de pozo o por acarreo, Ajá, de llave pública, si tienen drenaje, si cocinan con leña o carbón de chimenea, y también si cuentan con energía eléctrica. En cuanto a la pobreza, pobreza moderada y pobreza extrema, ahí plasmé que se mostraron varios gráficos e indicadores en los cuales eh, se notaron incrementos y disminuciones en los rubros presentados anteriormente,
por estados, se presentaron por estados donde se observa un decremento en la pobreza moderada, pero un incremento en la extrema. Al realizar la primer ponente, Rosario, de nombre Rosario, el balance de los ODS concluye con Objetivos un de desarrollo sostenible. sustentable o sostenido, Sostenible. sostenido, Objetivos ok, de desarrollo sostenible. sostenido. Dice, Sostenible. perdón, más. Dice, concluye con un camino muy largo por recorrer, que pues hay todavía mucho trecho por avanzar, ¿verdad? Y Sí, Max Caramillo, acerca de los ingresos en México, eh, bueno, él presentó varias gráficas también y concluye que la cobertura en los programas sociales disminuyó. El aumento en el presupuesto destinado para programas sociales en el decil más alto también disminuyó. También las transferencias en los deciles más altos disminuyeron. Sin embargo, este ponente expresa que tanto la pobreza extrema como la moderada bajaron sus índices y se incrementó un punto porcentual el índice de redistribución de ingresos, el famoso coeficiente de Gini o de Gini, ¿verdad? sí, Tan controversial. El ingreso aumentó en los estados más pobres y por lo tanto la desigualdad. Eh, Estos estados fueron Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, mientras Chihuahua y Baja California mantuvieron más o menos sus números. un nivel. Sí, durante 30 años, dice, tuvimos los mismos índices de pobreza en general por las políticas públicas que no fueron encaminadas a apoyar o disminuir la pobreza. En lo general, disminuyeron las tasas de pobreza 30 de 32 entidades entre 2018 y 2022, lo que le comentaba. Y a continuación, ahí plasmé, le hice captura una gráfica en el cual, pues ahí manejaba él los datos atípicos y por ahí él mencionó también que Chiapas disminuyó 10 puntos porcentuales en nivel de pobreza. También él comentó que los programas, no los programas, sino los proyectos gubernamentales enfocados a la región sur, en este caso a los estados más pobres, pues de alguna manera coadyuvaron al desarrollo económico y posteriormente plasmé ahí qué puede explicar estos resultados. Él dice que fue una combinación de políticas públicas laborales en cuanto al aumento al salario mínimo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues, aunque de alguna manera, en- bueno, incrementó también la canasta básica, pues de alguna manera, eh, pues las familias tuvieron mayor percepción y en consecuencia, pues mayor facilidad para obtener ahí satisfactores. También él refiere que se debe también, estos resultados se deben a programas sociales como la pensión universal, que ya lo comenté, que ya es un derecho, ¿ah? Becas Benito Juárez, Sembrando Vida Sembrando vida. Ujú. y desarrollo regional, al desarrollo regional lo que le comentaba al proyecto del Tren Maya, la refinería Dos Bocas y al tren interoceánico que según este ponente, ha desarrollado la economía en estos estados. Y pues ya puse lo que comenté, me pareció sumamente relevante cuando Gerardo Esquivel explica la intención de las becas universales de compensar el sistema de pensiones por afores, ya que éstas dotarán de pensiones precarias a los y las trabajadores. La pobreza moderada se disminuyó, pero la extrema continuó en los mismos índices. De igual manera, la pobreza laboral disminuyó. También él explicó que fue muy importante la ley del outsourcing, ¿no? De la Sí, subcontratación. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente, pues cuando una empresa subcontrata, pues no permite o no permite que el trabajador reciba utilidades y otros derechos, no privilegios que deberíamos de tener todos y todos los trabajadores. La pobreza aumentó en todos los índices con Felipe Calderón. Eso se me hizo pues muy interesante. Creo yo que se debe precisamente a que las políticas públicas pues no estaban encaminadas precisamente a disminuir la desigualdad o la pobreza. Según el expositor, las políticas públicas implementadas en el gobierno pasado sí lograron disminuir la pobreza 7.2 millones de personas, aún con la pandemia. También se aborda el tema de los cuidados, eso también se me hizo relevante porque emanado de la investigación que les comenté, pues yo también
como hallazgo, plasmé la necesidad de un sistema nacional de cuidados y aquí hicieron referencia en el video precisamente a la necesidad de una construcción de política pública encaminada al desarrollar un sistema de cuidados para atender pues muchísimos problemas. Y pues ya posteriormente yo hice también un resumen, pero ya con la inteligencia artificial. Ujú. Y pues a grandes rasgos eso fue, doctor, Muy bien. Gracias, Manuel. para servir. Jocelyn, tiene su micrófono apagado. Perdón. El mío estuvo un poquito más complejo, o sea, lo hice más, se puede decir, pues sí, más reducido, vaya. Ujú, Eh, pues yo especifiqué más o menos en lo relevante para mí del panorama socioeconómico en México, especialmente tras los impactos provocados por la pandemia del COVID. Si bien se observa una recuperación general de los ingresos y una aparente disminución de la desigualdad, estos datos deben analizarse con cautela. La ujú. reducción de coeficiente de Gini y otros indicadores sugiere avances en materia de distribución de ingresos. Sin embargo, cuando se contrasta esta información con otras fuentes como las cuentas nacionales, queda claro que los niveles reales de desigualdad siguen siendo altos, sobre todo debido a la concentración de riqueza en el decil más alto de la población, que es lo que comentábamos, que pues todos tenían datos diferentes, ¿no? Sí. Esto plantea un reto importante para el diseño y evaluación de las políticas sociales en México. Si los datos sobre los que se basan las estrategias de combate a la pobreza y reducción de la desigualdad están incompletos o distorsionados, es probable que las soluciones propuestas sean ineficientes o mal dirigidas. Además, la falta de precisión en la mediación de los ingresos más altos puede generar una falsa percepción de avance, lo que podría debilitar el compromiso institucional con la justicia social y la redistribución del ingreso. Por otro lado, este análisis también deja ver que no basta con hablar de crecimiento económico o de recuperación post pandemia. Es necesario profundizar en el análisis de quiénes están beneficiando realmente de esta recuperación y si los grupos históricamente marginados, como las comunidades rurales, indígenas, mujeres y personas en situación de pobreza extrema, Ujú. están experimentando mejoras reales y sostenidas en calidad de vida. Ya como en conclusión, yo puse que los datos que manejan son un punto de partida útil, pero deben de complementarse con otras fuentes y metodologías para ofrecer una imagen más completa y precisa, como lo que mencionaba ahorita. Solo así se podrá diseñar políticas públicas más justas, incluyentes y efectivas, que no solo busquen el crecimiento económico, sino también la equidad social, la retribución de oportunidades y el fortalecimiento del bienestar colectivo. Muy bien, Jocelyn. Abarcó también muy completo lo que aborda el video. Y haciendo énfasis en esto, o sea, tenemos que investigar, documentar, contrastar, porque estamos hablando de políticas públicas que inciden muchísimos factores. ¿Ok? Excelente trabajo también los dos, ¿eh? Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a avanzarle a lo de esta semana. Esta semana vamos a empezar viendo lo que es la planeación estratégica. ¿Han escuchado hablar de ella? Sí, Sí, llevamos una materia, sí. Ah, ok. Muy bien. Ah, y antes de que se me olvide, en la parte de la plataforma, en la parte de comunicación y en algunas de las semanas que vamos a ver, ustedes tienen la presentación de Norma Zapa. Algo muy importante es cuando utilicen la inteligencia artificial, el chat GPT, pónganle que les dé la bibliografía. La bibliografía no es el chat, ¿eh? Ese es como el buscador del Google o del que quiera. Es igual, pero ustedes tienen que poner la bibliografía. ¿De dónde salió esa información? Porque luego también
vamos a iniciar trabajos donde ustedes van a poner citas y van a poner la bibliografía, ¿sí? Entonces, apóyense en todas las herramientas, pero tienen que tomar en cuenta eso. Bueno, esta semana entonces vamos a trabajar esta parte de planeación estratégica. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué es la planeación estratégica, qué tipos de planeación hay, dado que vamos a empezar a planear este proyecto con el que vamos a finalizar. Bueno, Manuel, si ha estado en las otras clases, vamos a retomar. El proyecto lo vamos a ir haciendo de tal manera que en la última clase ya esté, como quien dice, finalizado el proyecto, que no se queden luego trabajando semanas para presentarlo. Lo que vayan haciendo, guárdenlo en una carpeta, todo guarden, porque todo nos va a servir al momento de hacer el proyecto. ¿Sale? Doctora, una duda. Ese proyecto ya es el proyecto final, o sea, no vamos a hacer ese y luego ya otro, como la licenciatura. Ah, ok. No. En las maestrías, todas las maestrías que tienen la URN virtual y presencial, finalizan con una materia de seminario integrador, dependiendo la carrera y la maestría. Y entonces se presenta un proyecto que o sea, es el final, es el proyecto final, donde se engloban todos digamos, los conocimientos, se plasman ahí en alguna práctica de investigación, de sustento teórico, que es lo que van a hacer ustedes. Pero no va a haber sinodales y como anteriormente se utilizaba. Con ese ya termina, o sea, con esta materia usted se titula. Ah, ok, ok, sí, esa era mi duda, sí, se iba a Y presentar. antes de terminar, pues ya les darán la información que requieren hacer de si tienen completa la documentación, si tienen que presentar fotos, cuándo las tienen que presentar, todo lo que tendrían que presentar para hacer el trámite. Ah, ok, perfecto. Gracias. No de nada. Entonces, dado lo que hemos estado hablando, déjenme ver. Vamos a hacer una pequeña presentación aquí de unos documentos. Dado que aquí vamos a empezar a ver esta planeación y lo que implica. Antes de pasar a ello, hemos estado hablando que hay que sustentar cuando son políticas públicas con muchos elementos, con muchas, investigar a profundidad, contrastar, etc. Entonces, ¿sí se está viendo ahí en forma de presentación? ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las bases legales de las políticas públicas en México? Esto lo tienen muy conocido quienes trabajan en gobierno y algunos revisan más documentos que otros, pero pues ya conocen estos documentos, ¿no? Estamos hablando de de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este es el documento rector. Ahora sí que no solamente en el área de gobierno, sino en todas las áreas. Pero aquí el apartado, el 26, en el apartado A, aquí se establece el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que dispone que el Estado organiza un sistema de planeación para el desarrollo y en ello aparece y se sustenta también el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene carácter democrático y participan los sectores sociales. Se deben de considerar los principios de equidad, inclusión, sustentabilidad y participación ciudadana. Ese es uno. Digamos que vamos del general a los particulares. Hay otra que es la ley de planeación. Este regula el proceso de planeación democrática del desarrollo nacional. Establece los instrumentos para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas. En ello también se basa cuando realizan o desarrollan el Plan Nacional de Desarrollo
los planes sectoriales o regionales o especiales y refuerza la importancia del monitoreo y evaluación de los indicadores que tienen que ver con la Agenda 2030. Recuerden que no estamos solos y sueltos, hay una relación, ¿no? ¿Sí? Ok. Y este año en algunos va a haber cambio, como ya ven que en el Coneval ya no va a estar. Entonces ahí también tiene que haber una normativa que regule eso de cómo va a funcionar ahora el INEGI. Entonces, la Ley General de Mejora Regulatoria que establece directrices también para las políticas públicas que sean eficaces, eficientes y transparentes y obliga a realizar análisis de impacto regulatorio antes de aplicar nuevas políticas. Luego la Ley General de Transparencia, que yo creo que esta la conoce usted muy bien, ¿no, Yosel? Y de acceso a la información pública, que es la rendición de cuentas y establece obligaciones para que las dependencias publiquen información sobre sus programas y presupuestos. La ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria es otra, y las normas de planeación estatal y municipal, que también tienen que ver con que cada entidad tiene su propio marco legal de planeación y planes de desarrollo estatales y municipales que se alinean al Plan Nacional de Desarrollo de nivel federal, nacional y a la Agenda 2030. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un cuadro comparativo sobre dos tipos de planificación. Una es la planeación normativa y otra es la planeación estratégica. Van a hacer un cuadro comparativo, se van a basar en el material 5 que está ubicado en el área de lecturas. Aquí les voy a mostrar el material 5. Permítanme tantito. Este es el documento de introducción a la planificación. Ojo aquí, es importante, denle una ojeada general antes de ponerse a leer, primero centrarse en algo, en algo y en algo, porque nos va diciendo muchas cosas, ¿sí? Es un documento de 23 hojas. Ustedes van a hacer un cuadro comparativo de las características de una y otra. Eso es lo que van a hacer. ¿Ok? ¿Sí, Manuel? Sí, doctora, de Ezequiel Andereg, muy grato y ver Sí, el autor. sí, y muy claro en su ponencia y en su trabajo, muy claro. No es muy rebuscado, hay unos que son más rebuscados. Entonces, bueno, vamos a ello con la actividad 6, por favor. Lo vamos a hacer ahorita para irle avanzando, ¿les parece? Muy bien, Ok, aquí estoy cualquier cosa, ¿eh? gracias. Gracias.
¿Cómo va, Manuel? Pues lento, pero ahí voy. Es que hasta el mero final vienen los dos tipos planteados ahí por el texto de la planeación normativa y la planeación estratégica, pero me llamó mucho la atención ahí las concepciones porque eh, no es casualidad que aparezca Edgar Morin en el texto a través de pues creo yo porque es el autor del paradigma de la complejidad, ¿no? Sí, Y pues ahí difiere o contrasta con lo plasmado en la primera parte de la lectura, donde ajá, se hace alusión a un monismo metodológico, a las dualidades, a las dicotomías y pues a la racionalidad, ¿no? Y a través de su paradigma de la complejidad, Edgar Morin, pues plantea lo contrario, ¿no? La complejidad que se vive en la realidad. sí. Pero muy padre, está interesante. Las diferencias que veo aquí entre las planeaciones son el enfoque de cada una. Ujú. Si quiere, ya luego lo vemos en la próxima sesión para que suban sus compañeras en la tarea. Muy bien. Oiga, vamos viendo las otras actividades que quedan de tarea. ¿Sí? ¿Ha manejado la matriz de marco lógico? La matriz de marco lógico, sí, doctora. Es que sabe que he impartido seminario en maestría en docencia. Ah, ok, Sí, sí, pues ya sí. se la sabe. Pues no tanto, pero sí, hay más o menos. Pero esta lectura no la había manejado. Yo le agradezco mucho esta lectura porque está muy sencilla y clarifica todo, precisamente la metodología del marco lógico. Sí, exactamente, está muy interlineada con ello. Y también en otro documento que se llama Cómo elaborar un proyecto, ¿se acuerda? También ahí Sí, aparece, o sea, las tres están ahí juntas. Entonces, como hay que ir fundamentando las partes del proyecto, vamos a hacer un resumen de lo que es la metodología de marco lógico. Y luego ya, la siguiente sesión, ya vamos a entrar de lleno al árbol de problemas y todas las partes algunas de las partes de la metodología de marco lógico. Entonces, la siguiente actividad, que sería la 8, sería hacer un resumen de la metodología de marco lógico, ¿sí? Sería letra Arial 12, interlineado 1.5, justificado y citas y referencias APA, para que vayan haciendo de una vez el formato, de tal manera que ya no se complique al final, ¿ok? Esa sería la 8, está muy sencilla. Y luego, esta es la 9. La actividad 9 sería lo del problema social. Vamos a seleccionar un problema al que queramos trabajar o ahondar. De los que pusimos, nos podemos apoyar en lo de la actividad 4 que se seleccionaron algunos problemas. Y aquí lo que vamos a hacer es elaborar un ensayo en el cual vamos a fundamentar, aquí está mal escrito, la importancia de este problema social seleccionado, así como especificar las causas, las consecuencias, toda la información que podamos localizar, consultando diferentes autores, publicaciones, investigaciones, datos estadísticos, etc. Este ensayo es la fundamentación de por qué es importante atender ese problema social. ¿Ok? Y de una vez vamos a hacer el documento en Word, mínimo 2 cuartillas, Arial 12, interlineado 1.5, justificado, citas y referencias APA, y el material 7 que está en lecturas es las normas APA. ¿Ok? Tenemos allí varios materiales. Entonces, esas van a ser las tareas. Ya avanzó usted con la de el cuadro comparativo. Le queda hacer el resumen y hacer este. Muy bien, doctor.
¿ok? Y tanto lo que hagamos del resumen como lo de la planificación, y esto ya forma parte del proyecto, o sea, tenemos que irlo juntando ahí, guardando para el momento de ver cómo se va a organizar, Muy bien, doctor. ¿ok? Sí, claro. Bueno, entonces, pues eso sería todo por esta sesión y nos volvemos a ver el próximo miércoles, Manuel. Descanse, trate de descansar. Sí, doctora. Claro que sí, ¿Ya no está igualmente. yendo al gym? Pues fíjese que lo acabo de retomar antier. Ah, qué bueno. Sí, porque ya me sentía, ya no dormía. Ya Entonces, estaba muy cansado y eso le sí, ayuda a desestresar de alguna manera. sí, así es, doctora. Bueno, Claro que sí. cuídese. Igualmente, bonita noche, doctora. Ándele, buenas noches. Hasta luego, Manuel. Gracias.